Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Buenas tardes, profe. Sí, me escucho. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más, ya que hay compañeros que están con dificultad para ingresar y arrancamos. Hola, profe. Ahí ya pude entrar ya. Buenísimo, buenísimo. De igual manera son poquitos los conectados, así que vamos a esperar unos minutos más. Bueno, vamos a arrancar. Veo de que en mi user a mí me sale que son 31 inscritos en la materia, pero verificando en el grupo de WhatsApp no es igual a la cantidad de que se sumaron al grupo. Entonces, por eso, si alguno de ustedes que está conectado todavía no se ha sumado al grupo de WhatsApp, sepan que es necesario, más en momentos de aislamiento y bueno, de las clases virtuales, que por ahí el WhatsApp es mucho más rápido de comunicarnos, porque si no ustedes van a tener que entrar a su correo o a verificar, salvo que lo tengan ya conectado al celu y les salgan las notificaciones. Por ahí la comunicación a través de WhatsApp es más inmediata, así que si pueden sumarse mucho mejor, porque bueno, la última bibliografía yo no les pasé por mail, directamente les pasé al WhatsApp. De todos modos, si alguno no quiere por alguna razón, bueno, me escribe por privado, me escribe al mail y yo le mando el material de estudio. También tengan en cuenta que, como saben, si ustedes se suman ahora, probablemente todo el material subido la semana pasada no lo van a tener disponible. Entonces avísenme o pídanse entre ustedes, entre los compañeros, pídanse el material. Yo la semana pasada pasé por un grupo de WhatsApp el texto de Dogana que estuvimos trabajando en la clase antepasada. La clase pasada trabajamos motivación del consumidor con la bibliografía de Schickman, así que eso ustedes lo tienen ya en el manual que tuvieron que descargar por internet. Yo hace un ratito le pasé los 2 capítulos de Vilinsky,
que vamos a trabajar hoy, continuando con el tema de motivación del consumidor. Así que, por favor, tengan en cuenta de que esta bibliografía que les mandé recién es una bibliografía correspondiente a la unidad 2 y teniendo en cuenta las fechas de exámenes, va a entrar también en el examen parcial, ¿sí? Número 1. Dicho esto, nosotros teníamos una actividad pendiente de la unidad 1 con respecto a las investigaciones sobre el comportamiento del consumidor, 2 momentos de la investigación moderna y posmoderna, la moderna correspondiente a una corriente más positivista e investigaciones de tipo cuantitativa, y unos métodos correspondientes a un momento posmoderno que tiene que ver con un método mucho más cualitativo o interpretativista, dicen los autores de comportamiento del consumidor. Entonces quiero saber qué estudiaron o qué leyeron, qué respondieron a estas preguntas, cuáles son estos dos modelos, moderno y posmoderno, un resumen de eso como para ver si lo han podido comprender, o al menos quienes hayan respondido a las preguntas, que me puedan explicar brevemente. Estamos en instancia de aprendizaje, no evalúo con nota este trabajo, así que quédense tranquilos en eso, que sea un ambiente lo más relajado posible en la clase de hoy. Cuéntenme quién leyó el capítulo 2 de Schiffman y quién respondió a las preguntas y quiere empezar a responder o a leer. ¿Ninguno? Yo respondí todas las preguntas menos la tercera, si no me equivoco. Estoy abriendo el archivo, como el internet está lento, me tarda nomás en cargar, pero... Dale. Si quiere, profe, digo lo que yo puse en la de mercadotecnia. Buenísimo, dale. La mercadotecnia consiste en un conjunto de principios y prácticas que se llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. El concepto también hace referencia al estudio de los procedimientos y recursos que persiguen dicho fin. Buenísimo. Bueno, como saben, la mercadotecnia nace alrededor de 1950, cuando justamente nace la idea de que si empezamos a investigar sobre cuáles son las necesidades del consumidor, vamos a poder crear las estrategias para poder vender nuestros productos y a su vez producir marcas y producir objetos, productos que sepamos que los vamos a poder vender. Eso es lo que dice la mercadotecnia, ni bien nace la necesidad de poder estudiar el comportamiento del consumidor. Hasta ese momento no se le prestaba atención a la cuestión más emocional y psicológica de los consumidores y se dieron cuenta que desde la teoría económica de que los consumidores solamente iban a consumir aquello que necesitaban y les era útil, se dieron cuenta que eso quedaba de alguna manera en desuso e insuficiente desde esa explicación, por lo cual, bueno, nace la mercadotecnia a fin de empezar a estudiar acerca del comportamiento del consumidor, qué es lo que desea el consumidor, por qué consume lo que consume, ¿sí? Qué necesita el consumidor y en base a eso crear las estrategias pertinentes a la hora de vender, ¿sí? Ahora, la segunda, no sé si quedó claro, si alguien tiene algo más para agregar, si alguien respondió algo distinto al compañero. El hecho de no ver las caritas ahí hace que no sea tan fluida la clase. Vamos, pónganse las pilas, lean sus respuestas. ¿Alguien respondió algo distinto al compañero?
¿O quiere agregar algo más a esa respuesta? De alguna manera, con la explicación que yo di, estaríamos también hasta respondiendo la pregunta número 2, que tiene que ver con qué finalidad se llevan a cabo las investigaciones del consumidor, qué proporcionan los resultados de las investigaciones. Yo en la primera puse algo muy parecido al compañero y en la segunda contesté, las investigaciones del consumidor se llevan a cabo con la finalidad de identificar las necesidades insatisfechas o no reconocidas de los consumidores, para indagar las necesidades y preferencias de los consumidores en relación con los productos y servicios que comercializan en ese momento y de aquellos que posiblemente buscarían desarrollar en el futuro. Y los resultados de las investigaciones proporcionarían el análisis preliminar para la aplicación de los conceptos del comportamiento del consumidor a la estrategia de marketing. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y en relación a la historia, que es prácticamente lo que veníamos hablando desde el primer día de clases, ¿no? Cómo de alguna manera existe una poca atención en los primeros años del marketing, existe una poca atención al impacto emocional y psicológico y situacional que se da en el momento del consumo, ¿sí? Por parte de los seres humanos, de los individuos. Entonces, bueno, a partir de ese momento, de ver que justamente los consumidores no consumían lo que realmente necesitaban en cuanto a utilidad y costo, se dan cuenta que hay otras variables, hasta incluso variables que el mismo consumidor desconoce, que están jugando un papel importante en su decisión de compra, ¿sí? Sepamos también de que hay varios modelos psicológicos que explican el comportamiento del consumidor. Uno de ellos es el psicoanálisis, como veníamos trabajando desde el principio, que plantea que muchos de nuestros comportamientos no son conscientes, ¿sí? O que la motivación de estos comportamientos es inconsciente, por lo tanto son motivos que el ser humano desconoce, que tienen que ver con cuestiones reprimidas del ser humano, que hace que nos comportamos de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, es que aparecen ciertos estudios desde la mano del psicoanálisis que permiten, por ejemplo, investigar, ¿sí?, la motivación del consumidor, ¿sí? Cuáles son esas variables o cuáles son esos factores que hacen de que el consumidor se comporte de una u otra manera, y aquello que en realidad esperamos desde una explicación más racional no sucede, ¿sí? Como por ejemplo, comprar un objeto por su utilidad y al menor costo. A veces no tenemos ese tipo de comportamiento. Profe, ¿puedo decir Sí. lo que puse en la 2A por decirle? Porque no sé si están muy ¿Dale? bien. Perfecto, dale. Se llevan a cabo con el fin de conocer las necesidades insatisfechas de los consumidores y para poder aplicar técnicas con ciertos productos o servicios para que los consumidores sientan que adquiriéndolos satisfacen sus necesidades. Así aumenta la demanda de estos. Perfecto. Claro, porque no solamente lo que vamos a intentar investigar es qué es lo que necesita el consumidor, sino también generar las técnicas y las estrategias del marketing que permitan convencer al consumidor de que mi producto es el mejor en tanto satisfactor de la necesidad que el consumidor tiene, ¿sí? Porque entonces mi estrategia te va a convencer de que la marca Coca-Cola es mucho mejor que la marca Pepsi, ¿sí? Y en realidad ambas marcas podrían satisfacer, como otras marcas de gaseosa, podrían satisfacer la misma necesidad, ¿sí? Pero de allí la necesidad también de que las marcas, y eso es lo que vamos a ver más adelante, las marcas empiezan a dotar, ¿sí?, o mejor dicho, las empresas empiezan a dotar a sus marcas de cualidades de personalidad, ¿sí?, de personalidad humana.
a fin de que el consumidor pueda identificarse con esas marcas y pueda así decidir consumirlas, ¿sí? Entonces, las marcas deciden por ahí tener ciertas descripciones que son más de tipo humanas, teniendo en cuenta que obviamente las marcas y los productos son objetos inanimados, es decir, no son seres humanos, pero de alguna manera dotarlas de estas características, humanizar las marcas, permite que los consumidores se identifiquen y decidan consumirlas, ¿sí? Esa es, de alguna manera, algunas de las estrategias que tiene el marketing o la mercadotecnia para poder convencer al consumidor de que adquiera ese producto, ¿sí? Dentro de estas dos etapas, la etapa moderna y la etapa postmoderna, podríamos también dividirla en cuál fue el enfoque de la investigación, ¿sí? Cuando hablamos de la etapa moderna, estamos hablando de una etapa donde lo que más se utilizaban eran métodos devenidos de las ciencias naturales, como por ejemplo los experimentos de laboratorio, las encuestas, donde se obtenían justamente datos más duros, si se quiere, o más cuantitativos, que permitían generalizar los resultados a un gran número de personas. En cambio, a partir de 1950 aparece esta etapa postmodernista donde ya no se intenta predecir el comportamiento, o el interés ya no se enfoca tanto en predecir el comportamiento del consumidor, sino tratar de explicar el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, desde este enfoque más cualitativo de la investigación, ya no se pueden, los resultados de estas investigaciones, ya no se pueden generalizar a un gran número de habitantes o a un gran número de población, ¿sí? Sino que son entrevistas, por ejemplo, o evaluaciones proyectivas desde el punto de vista psicológico, que permiten de alguna manera evaluar el caso a caso, ¿sí? Evaluar de manera individual para enriquecer, ¿sí? O sumar más información a estos datos más generales que se devienen de las investigaciones cuantitativas, ¿sí? ¿Alguno respondió en base a esto que estoy diciendo? ¿Qué escribieron? ¿Cuáles son las respuestas que dieron en base al enfoque cuantitativo y cualitativo, positivista e interpretativismo? Obviamente que quiero que quede claro que estas investigaciones o estos enfoques o metodologías de investigación son metodologías que coexisten y que aún se siguen utilizando. No es que la investigación cualitativa viene a reemplazar o viene a ser más importante que la cuantitativa devenida de la época moderna, sino que en realidad viene como a enriquecer o a dar un nuevo enfoque a la hora de investigar el comportamiento del consumidor. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, estamos hablando de un enfoque meramente descriptivo, ¿sí? Donde lo que se intenta generar es la predicción del comportamiento del consumidor. Por ende, se plantean estudios más de tipo estadísticos, más generales, ¿sí? Y que se aplican estos estudios a un gran número de consumidores de manera aleatoria para generar generalizaciones importantes, ¿sí? Obviamente que, como les decía, los métodos, estoy viendo mis machetes acá, los métodos utilizados son de los devenidos de las ciencias naturales, las ciencias duras, ¿sí? Como los experimentos, la observación, las encuestas, ¿sí? Y los hallazgos son de tipo descriptivos y empíricos, es decir, que se pueden comprobar a partir de la experiencia. De allí que, bueno, sea un enfoque más positivista. No sé si en algún momento han estudiado este tipo de
de investigaciones o de este enfoque positivista que tiene que ver con la recolección de datos para su respectivo análisis y que permite justamente que estos resultados sean de alguna manera comprobados a través de la experiencia, ¿sí? Que estos datos puedan comprobarse en la vida cotidiana y en la experiencia. Ahora, cuando hablamos de un enfoque más cualitativo, ¿sí? Lo que piensen es que si en un enfoque cuantitativo yo entrevisto o realizo una encuesta que está destinada a 1000 personas o a 1000 consumidores, acá en teoría no podemos hacer este tipo de evaluaciones cualitativas a tanta cantidad de gente. ¿Por qué? Porque son entrevistas mucho más profundas, son entrevistas a fondo, son entrevistas donde se evalúa la subjetividad y el caso a caso, es decir, no me interesa cómo se comportan 1000 consumidores, sino que me interesa determinado consumidor con determinadas características porque elige consumir determinado producto. Entonces, ya no me interesa predecir, ¿sí?, cómo la población se va a comportar en determinada situación, sino poder entender, ¿sí?, a un número acotado de personas, de entender y de poder explicar el comportamiento del consumo. ¿Sí? Entonces, la metodología utilizada son las entrevistas a fondo, las entrevistas individuales, donde se ponen a su vez a un grupo reducido de personas, de no más de 10 personas, en situaciones concretas para poder observar cuál es el comportamiento que tienen, que se los pueden llamar grupos focalizados o grupos focales, ¿sí? Yo a esa respuesta la respondí, pero a todo lo que está diciendo lo súper resumí, no sé si estará bien. Sí, está muy bien. Sí, en pocas palabras, la investigación cuantitativa genera datos o información numérica que puede ser convertida en números, y por el contrario, la investigación cualitativa genera información no numérica. Exacto, pero cuando hablamos de investigación numérica o no numérica, estamos hablando de la cantidad de personas que son evaluadas al mismo tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de investigación cualitativa, estamos hablando que es imposible hacer una entrevista a fondo a 1000 consumidores. Vamos a tener que utilizar una muestra de consumidores mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque son más costosos este tipo de investigación, porque si hablamos de tiempo y costo económico, al llevar más tiempo llevan mayor cantidad de dinero, implican una mayor cantidad de dinero. El que entrevista tiene que estar ultramente capacitado en realizar estas evaluaciones de tipo cualitativas, entendiendo de que muchos de los hallazgos que pueda obtener de una entrevista a fondo también se puede ver sesgada por la subjetividad de quien investiga, ¿sí? Es decir, si supongamos que yo, como psicóloga, quiero comprender el comportamiento del consumidor de determinada cantidad de consumidores, ¿sí? Supongamos que la empresa que me contrata a mí me dice, bueno, necesitamos una muestra pequeña de personas de diferentes culturas, ¿sí?, que entender o explicar por qué eligen el producto que eligen, ¿no? Entonces, obviamente que mi visión como psicóloga, soy un ser humano por ende, entonces también mi observación va a estar sesgada por mi propia mirada, ¿sí?, que puede estar un sesgo que puede deberse también a que yo no solamente soy un profesional, sino también que soy una consumidora, ¿sí? Entonces, es importante que los investigadores o los entrevistadores, a la hora de indagar acerca del comportamiento del consumidor desde un punto de vista cualitativo, estén muy entrenados a fin de que sus sesgos personales intervengan lo menos posible en la obtención de los datos.
Digo que sea lo más posible porque obviamente que siempre nuestra mirada va a sesgar el resultado que obtengamos, ¿sí? Creo que fuiste Juan Martín quien respondiste de esa manera, por ahí te conviene enriquecer un poquito más la respuesta como para que esto te sirva, no sé, para el día del final, si vos me decís solamente esto de la cuestión numérica y no numérica en cuanto a los resultados, a lo mejor yo ahí te pida que te explayes un poco más, ¿sí? Sí, justamente Entonces, ahora le agregué un par de cositas, profe. exacto. Así que traten de por ahí de estas preguntas, de guías que yo les puedo ir proporcionando en relación a algunos temas, los puedan enriquecer un poco más, cosa de que ustedes el día del final, que normalmente es oral, puedan explayarse lo más posible. Entonces, si ustedes se explayan mucho en las preguntas, yo le voy a hacer menos preguntas, ¿sí? Y va a ser más rápido, más rápido va a finalizar la tortura que implica siempre rendir un examen final, sí, oral. Así que bueno, esas son de alguna manera ciertas características que diferencian al enfoque o a la metodología de investigación cuantitativa de la cualitativa. Cuando hablamos de un enfoque cualitativo, también tenemos que hablar de un enfoque interpretativista, ¿sí? Y el enfoque interpretativista lo que utiliza son algunos métodos devenidos de otras disciplinas científicas y sociales, como por ejemplo la etnografía, ¿sí? Que se enriquece o se deriva de la antropología, de las características culturales, ¿sí? Donde se permite justamente evaluar ciertas prácticas de las culturas o de determinadas culturas. A partir de este estudio etnográfico también, o este método de investigación, a nosotros esto nos va a permitir tener presente cuáles van a ser las estrategias para vender un mismo producto en diferentes culturas, ¿sí? O en diferentes países donde hay, o en un mismo país, pero donde hayan diferentes culturas coexistiendo, ¿sí? Que también lo habíamos hablado en otro momento. Después tenemos la semiótica, ¿sí? Este método que va a estudiar, o que estudia, mejor dicho, los símbolos, ¿sí? Los significados que estos transmiten, teniendo en cuenta que todas las marcas y todos los productos de alguna manera transmiten algún símbolo, ¿sí? Algún significado, alguna representación que hace que nosotros nos identifiquemos o no con estas marcas y con estos productos. Entonces, esto también lo vamos a ver en la clase de hoy con el tema que sigue. Y por último, las entrevistas en profundidad, ¿sí? Que son entrevistas de índole psicológico, que normalmente son entrevistas semiabiertas en el sentido que van a existir determinadas guías de preguntas que van a permitir tener de alguna manera un lineamiento de qué es lo que queremos investigar, pero siempre dejando lugar a que los entrevistados puedan explayarse y puedan brindar toda la información que se requiere, ¿sí? Son entrevistas donde obviamente se requiere, les decía, un entrenamiento exhaustivo por parte del que va a entrevistar, para que su mirada no sesgue los resultados, ¿sí? No interfiera en estos resultados, y que obviamente la interacción que se dé sea lo más adecuada posible entre el entrevistador y el entrevistado o el consumidor, ¿sí? Bien. Obviamente, yo les decía que estos enfoques no coexisten, ¿sí? Estos enfoques no es que uno es más importante que el otro, de alguna manera ambos enfoques
muchas veces trabajan de manera complementaria. ¿Por qué? Porque a veces los datos que recabamos en una entrevista profunda o en un enfoque, en un tipo de investigación cualitativa, esos datos que no se pueden generalizar a un gran número de población, sí nos permiten generar una investigación más de tipo cuantitativa. Yo veo que en 5 personas hay una característica que se repite en esta investigación, y ese tema puede generar justamente una pregunta que llega a una nueva investigación más de tipo estadística o cuantitativa. Y lo mismo al revés. Muchas veces algunas investigaciones de tipo cuantitativas nos llevan a la necesidad de ahondar un poco más en determinada información recabada más de tipo cuantificable, ¿sí? Entonces, de alguna forma, estos enfoques se complementan muy bien a la hora de investigar acerca del comportamiento del consumidor, ¿sí? Esto es un tema que no sé si en algún momento, en otra parte de su carrera, se van a trabajarlo con mayor profundidad. Es necesario que lo trabajemos acá porque de alguna manera la mercadotecnia se basa en este tipo de investigaciones, pero tampoco vamos a ahondar de una manera muy, muy exhaustiva, porque creo de que podrían haber otras materias dentro de la carrera de marketing que permita realizar este tipo de trabajos o este tipo de investigaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, nosotros en la clase pasada habíamos no terminado de dar el tema de motivación del consumidor desde Schiffman. Quedaron pendientes 2 diapositivas, ¿sí? Vamos a ir, voy a adelantar, y que tienen que ver con el estudio de la motivación del consumidor, que tiene que ver justamente con la medición de los motivos, donde Schiffman planteaba que ningún método de medición se puede considerar por sí solo un indicador digno de confianza, ¿sí? Por eso es que planteábamos esta necesidad a veces de complementar varios estudios para generar una información confiable, ¿sí? Hay, a su vez, una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas a la hora de trabajar sobre el estudio de la motivación del consumidor, solo que acá Schiffman habla pura y exclusivamente de los métodos de tipo más cualitativos. Dentro de las técnicas, sí o sí tienen que satisfacer dos variables, que es la validez y la confiabilidad. Cuando hablamos de la validez, estamos hablando de medir lo que realmente pretendemos medir, es decir, por eso hay que pensar primero cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar, cuál es la justificación, el fundamento de utilizar determinadas técnicas, ¿sí? Si realmente a través de estas técnicas yo voy a poder obtener los datos que estoy buscando, voy a poder responder a las preguntas que me estoy haciendo. Y por otro lado, la confiabilidad, que tiene que ver con la consistencia con la cual dicha técnica o test realiza las mediciones. Obviamente, todas las técnicas o test psicológicos, para ser validados y para ser válidos y confiables, necesitan, obviamente, ser evaluados, ¿sí? Ser evaluados para justamente aceptarlos como técnicas de utilización científica, ¿sí? Hay técnicas, por ejemplo, que no están validadas científicamente, por lo tanto, si se las utiliza, podrían enriquecer un estudio, pero tener precaución que a veces, si son técnicas creadas hace muchos años, hay técnicas
dentro de la psicología que han sido creadas, no sé, alrededor de 1920, 1930, y que obviamente al 2020 tuvieron que, para seguir siendo válidas, tuvieron que sufrir algún tipo de modificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo obtener un dato y compararlo con una población actual que con una población de 1920, porque la realidad vivida en estas épocas es totalmente distinta, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. Existe obviamente una investigación acerca de la motivación a partir de la premisa justamente de que los consumidores no siempre son conscientes de las razones de sus propios actos, ¿sí? Se intenta que la investigación motivacional descubra cuáles son los sentimientos, cuáles son las actitudes y las emociones subyacentes, desconocidas por el ser humano, que giran en torno al uso de productos, servicios y marcas, ¿sí? Desde esta premisa, obviamente, entonces, la motivación y la personalidad van a generar determinadas necesidades o impulsos inconscientes, ¿sí? Ditcher es un psicoanalista, ¿sí? Un investigador psicoanalista desde este enfoque, donde se centró justamente en la pregunta de por qué lo hacen, es decir, por qué los consumidores consumen de esta manera, ¿sí? Obviamente que este tipo de investigaciones, al ser cualitativas, tienen algunas críticas que tienen que ver con que, bueno, las muestras son muy pequeñas, ¿sí? Porque no se puede evaluar a través de una entrevista profunda a 1000 personas por el costo de tiempo y de dinero que implica. Los test proyectivos, los resultados son subjetivos, ¿sí? Porque 3 psicólogos distintos podrían observar o podrían llegar a conclusiones totalmente diferentes. Por eso es que hay ciertas técnicas, como les decía, que son muy criticadas, como las técnicas proyectivas gráficas, ¿sí? Cuando se le pide a una persona, ¿sí? a que dibuje determinado dibujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son técnicas muy antiguas, ¿sí? Que a veces las interpretaciones que podamos hacer como profesionales se vean sesgadas por nuestra propia subjetividad. Entonces puede que 3 psicólogos interpreten 3 cosas diferentes de un mismo gráfico, ¿sí? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado y cautela a la hora de intentar generalizar algo, ¿sí? Obviamente que a su vez las técnicas proyectivas y todo lo que tenga que ver con las evaluaciones más de tipo psicológicas no nacieron con un fin de la mercadotecnia. Es decir, cuando nacieron estas técnicas o estos test psicológicos, nacieron con un fin más clínico, es decir, para detectar trastornos psicológicos, ¿sí? Y no intentar explicar por qué el consumidor consume determinado producto y no otro, ¿sí? Entonces, no hay una adecuación de estas técnicas proyectivas al ámbito del marketing. Entonces, también hay que tener cuidado porque al marketing no le interesa si un consumidor tiene o no un determinado trastorno psicológico, si no le interesa qué es lo que consume y qué es lo que no consume, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, había una especie de dificultad para poder adecuar estos resultados para entender a los consumidores típicos sin tener en cuenta, ¿sí? O descartando a los trastornos o, como dice Ditcher, a las personas perturbadas, ¿sí? Que en sí somos todos perturbados porque de alguna manera algo no resuelto todas las personas tenemos, ¿sí? Así que no lo veamos desde un punto de vista patológico, sino simplemente de características de tipo clínica que al mercadólogo no le interesa, ¿sí? A pesar de las críticas, obviamente, la investigación
motivacional sigue siendo considerada una herramienta importante, ¿sí? Ya que el inconsciente es el asiento de una porción de la vida mental y por ende el inconsciente muchas veces explica los comportamientos de consumo que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿se utiliza como herramienta? Sí. Ahora, ¿se puede concluir en un dato que lo pueda generalizar a un gran número de personas entendidas como consumidores? No, no lo podemos hacer, ¿sí? Así que bueno, eso sería la finalización de la clase anterior, que hablábamos de, nos adentrábamos al tema motivacional, a todo lo relacionado a las necesidades básicas, necesidades psicológicas, las metas, las frustraciones, los mecanismos defensivos que utilizamos para defendernos ante estas frustraciones, las metas genéricas y las metas específicas, ¿sí? Fueron todos temas trabajados en la clase anterior. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Porque si no hay dudas, tenemos que continuar con otro tema relacionado también a la unidad 2 de motivación del consumidor. No, profe, de mi parte. Hola, profe, recién me puedo volver a conectar, se me fue la conexión, pero sí, todo claro. Bien, buenísimo. Estoy contestando un WhatsApp y mandando un audio de 1 minuto que no lo puedo escuchar ahora, por obvias razones. Bien, bueno, si quedó todo claro, vamos a compartir entonces el próximo. Este es un tema que es complejo, porque acá hay muchos conceptos, más de tipo psicológicos, ¿sí? Es como uno de los temas que más dificultad a veces implica una lectura mucho más atenta, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿sí? El texto que vamos a utilizar hoy es el texto de Vilensky, Marketing Estratégico. Sí. Disculpe que la interrumpe, quería preguntarle antes de que empiece a desarrollar. En una materia, una de las profesoras hizo como unas notas de cátedra de cada unidad que iba dando los temas y como resumiéndolos un poco, y la verdad que eso a mí para esa materia me resultó súper útil de los temas y eso, porque a veces leyendo todo el libro no quedan claros algunos conceptos, y quería preguntarle si hay alguna posibilidad de que se haga algo parecido. A ver, yo tengo, obviamente, todos los temas dados acá, yo siempre tengo mis notas, mis resúmenes, y gran parte de la guía de estudios son los PowerPoint que siempre les comparto. A veces lo que pasa con ese tipo de herramienta de estudio, que son las notas, que yo de verdad no tengo ningún tipo de problema de compartirlas, llevan a que muchas veces los alumnos terminen estudiando de los PowerPoint y de esas notas y no vayan a enriquecer las respuestas o a enriquecer los temas a través de una lectura. Estamos como muy acostumbrados al menor esfuerzo a veces, que nos llega por la falta de tiempo, porque son varias materias, porque alguno tiene trabajo, tiene familia o tiene otras obligaciones, hace de que a veces uno termine estudiando solamente de los PowerPoint. Entonces, por ahí ese es mi temor, de compartirles mis notas, de compartirles mis resúmenes y que después terminen estudiando de ahí, que es el 99,9% seguro que eso suceda. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros, en todo caso, hagamos algo así, que al terminar cada una de las unidades, hagamos un breve resumen o una breve síntesis de cada unidad y cuáles son los temas más importantes que tienen que estudiar, ¿sí? Por eso es importante también de que a veces pasa también de que son algunos alumnos que al final de la clase
yo a lo mejor les digo, bueno, listo, terminamos la clase, se desconectan quienes han estado atentos a la clase durante toda la hora, y se quedan algunos conectados que obviamente son las personas que se conectan para dar el presente, pero que no escuchan toda la clase. Entonces, a lo mejor, Juan Martín, vos te recontra mereces que yo te dé todos mis resúmenes porque vos te comprometes de esa manera a estudiar la materia, pero hay personas a las cuales yo le voy a dar todo mi trabajo y terminan siendo los más vivos, si se quiere, a la hora de hacer el menor esfuerzo posible para comprender la materia y rendir la materia, ¿sí? Entonces, por ahí ese es mi temor de compartirles mis resúmenes o mis notas de clases. Claro, entiendo, profe. Yo, tipo, se lo pedía por eso, porque yo leyendo el libro cierro los conceptos, pero como que me falta un algo para terminar de saber y estar seguro de lo que estoy estudiando es lo correcto y está correcto como lo cierro. Más que nada por eso se lo pedía, pero entiendo también su posición, así que gracias. Bien, bien. De todos modos, lo que vamos a hacer a partir de tu demanda es hacer una especie de síntesis o breve resumen de cuáles son los temas más trabajados. Incluso voy a generar algún PowerPoint para enviarles como una especie de nota o de los temas o listas de temas de cada unidad que a ustedes les va a servir como guía para estudiar. Dale. Cualquier cosa, obviamente que cualquier duda que ustedes tengan, así como surgió la clase pasada, por ahí de que todavía no estaba muy claro porque yo les había pedido este cuadro comparativo de las diferentes escuelas psicológicas que aportaron al marketing, y bueno, de alguna manera traté de responder cuál era el sentido por el cual, se habían tenido en cuenta estas escuelas psicológicas. Así podemos ir avanzando y ustedes, cualquier duda que ustedes tengan, lo pueden ir expresando y vamos como respondiendo todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Pero ya les digo que los resúmenes de los temas yo no les voy a pedir, no les voy a proporcionar, pero por la simple razón que después terminan estudiando ahí y no de la bibliografía, que es lo que corresponde, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a trabajar con este texto de Vilensky, el capítulo 2 y 8, vamos a arrancar con el 2 obviamente, que tiene una mirada muy psicoanalítica de la demanda del consumidor, del consumo, ¿sí? De las elecciones que realiza el consumidor entre tanta variedad de productos y marcas, ¿sí? Vilensky propone, que el consumo forma parte de nuestra actividad natural, que constantemente estamos consumiendo cosas, no solamente productos y marcas y servicios, sino que desde el momento en que nos levantamos y nos vestimos, ya estamos consumiendo la moda, por ejemplo, a la hora de elegir nuestra ropa, por ejemplo, ¿sí? Siempre estamos consumiendo y eligiendo y tomando decisiones constantemente. Entender el consumo es bastante complejo, ¿sí? Porque, en estas elecciones que realizamos, en esta decisión de consumo, estamos también, implícitamente hay una pregunta que es el por qué. ¿Por qué consumimos Coca y no Pepsi? ¿Por qué consumimos determinada marca de auto? ¿Por qué consumimos determinada marca de dentífricos, por ejemplo? ¿Sí? Y muchas veces este por qué o esta pregunta no tiene una respuesta, porque como les decía desde un principio del cursado, es que muchas veces esta motivación es desconocida para nosotros porque es de índole inconsciente, ¿sí? Está por fuera de nuestra conciencia. Existen diferentes motivos por los cuales el consumo es complejo. La primera razón es porque siempre elegimos entre cosas que deseamos pero que estrictamente no necesitamos, ¿sí? Entonces ya no hay acá una explicación más de tipo que necesito, sino de la pregunta que deseo. Y el deseo está instituido en un orden simbólico
que ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? En cuanto a la segunda razón, es que elegimos entre muchos más productos que los que en el momento de decidir imaginamos que hay, ¿sí? Y tercero, es que la elección no es absolutamente consciente ni racional, es decir, que no responde solamente a pautas lógicas y objetivas, contrariamente, la elección de consumir determinado producto y otro no, es básicamente subjetiva y propia del ser humano. La cuarta razón es que el consumo es esencialmente simbólico, ¿sí? Este transcurre en un orden simbólico en donde los consumidores tratamos imaginariamente de colmar nuestro deseo, ¿sí? Y el quinto, por operar precisamente en el orden simbólico, jamás se va a detener. ¿Por qué? Porque desde lo simbólico jamás vamos a poder compensar nuestra falta constitutiva como sujetos. Entonces, los objetos, las marcas y los productos vienen de alguna manera a colmar este deseo, pero como no son estrictamente el objeto que nos falta, van a saciar nuestro deseo de manera ilusoria, momentánea, e inmediatamente o al poco tiempo, lo que nos va a generar es una sensación de insatisfacción. Por lo tanto, vamos a continuar buscando qué otros objetos o qué otros productos pueden saciar este deseo imposible de satisfacer al 100% toda la vida, ¿sí? El consumo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el consumo, desde el punto de vista de nuestro aparato psíquico, está compuesto este aparato psíquico a través de una doble dimensión. Una dimensión racional, ¿sí? Que corresponde al proceso secundario, y una dimensión irracional, que es el proceso primario. Cuando hablamos del proceso secundario de nuestro aparato psíquico, estamos hablando de las decisiones que tomamos de manera razonable, ¿sí? De nuestro raciocinio y de la lógica. Es la instancia consciente de nuestra mente o de nuestra psiquis. Y cuando hablamos de un proceso más primario, que estamos hablando de un proceso irracional, estamos refiriéndonos al deseo. Estamos refiriéndonos a motivaciones más de tipo inconsciente, las cuales en su mayoría desconocemos que existe en nuestro inconsciente. Hay una esencia simbólica dentro de nuestro psiquismo, ¿sí? Que tiene que ver con dos tipos de significados que nosotros los seres humanos manejamos. Un significado denotativo, que es un significado objetivo, consciente, que es un significado informativo y referencial, que normalmente son este significado que nosotros encontramos en los diccionarios. Cuando decimos casa, podemos decir con estructura de paredes, ventanas y puertas, distribuido en diferentes espacios que, no sé, permiten a las personas refugiarse del medio ambiente. Supongamos eso. Decimos perro, decimos animal de cuatro patas, con cola, con pelo, que pueden ser de diferentes tamaños, colores y demás. Entonces, ese es el significado denotativo de las palabras. Es un significado que no cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Que sufre las menores modificaciones a lo largo de la historia. Ahora, cuando hablamos de que el psiquismo a su vez está conformado, o en su esencia existe un significado connotativo, estamos hablando de que cada palabra, de que nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos y de leer la realidad, está colmado también de un significado más subjetivo, ¿sí? Que puede asumir diferentes formas, ¿sí? Que puede ir variando a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo en las diferentes culturas, ¿sí? Y que frente a un mismo hecho
que tiene un mismo significado denotativo, yo puedo tener un significado connotativo por cantidad de personas existentes, ¿sí? Entonces el ejemplo de cómo entender, cómo opera nuestro psiquismo, tiene que ver justamente con este ejemplo. Cuando hablamos del significado denotativo, estamos viendo un gato detrás de las rejas. Entonces podemos decir que es un gato o detrás de las rejas o es un gato encerrado, ¿sí? Ahora, el significado connotativo de esta frase, hay gato encerrado, es una frase más connotativa. Decimos que si decimos hay gato encerrado, hay algo perturbador, o hay algo que las personas tratan ¿cómo es? De esconder, hay algún secreto, ¿sí? Es de ahí la diferencia entre un significado más denotativo, más explícito, más concreto, y un significado más de tipo connotativo. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en el marketing? Ustedes me dirán que tiene que ver esto con la carrera que nosotros estamos estudiando. Y es que en la publicidad, en las gráficas o en las propagandas, se usa muchísimo la metáfora a la hora de utilizar las estrategias para vender un producto, ¿sí? Entonces, el ejemplo desde el marketing son estas dos imágenes que elegí para mostrarles. Si ustedes ven esta imagen desde un punto de vista denotativo, ¿qué están viendo en la primera imagen? En la imagen de la izquierda. Denotativamente, ¿qué es lo que concretamente ven? Alguno que se anima a decir. ¿Qué ven concretamente en esta imagen? Un helado. Un helado, ¿no? Un helado que se está derritiendo. Sí. ¿Sí? Claro. Ahora, connotativamente, ¿qué te imaginas que está expresando o está connotando esta imagen del helado derritiéndose? Las consecuencias calentamiento del global. cambio climático. El mundo se Exactamente. está, claro, el mundo se está derritiendo por el tema Claro, del contaminación y eso. clima. La contaminación, exacto. Exacto, el famoso calentamiento El calentamiento global. Exacto. Entonces, nosotros tenemos un significado denotativo dentro de una publicidad o dentro de una gráfica y un significado connotativo. Los seres humanos tenemos esta capacidad de poder leer, si se quiere, metafóricamente los mensajes, ¿sí? Entonces, somos seres muy sofisticados en relación al lenguaje. Somos los únicos que nos comunicamos a través de las palabras y a través de las imágenes, en diferencia de los seres animales, de otros seres vivos. Entonces, en nuestro psiquismo también funciona de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que a veces nuestro consumo está respondiendo a algo inconsciente que desconocemos y que connotativamente ese producto está satisfaciendo un deseo que es inconsciente, ¿sí? Entonces, a lo mejor, supongamos de que yo me compro determinado auto, ¿sí? Me compro determinado auto que dentro de la función cumpliría satisfacer la necesidad de traslado, pero yo me compro el auto que fue el preferido de mi papá, que falleció el año pasado. Entonces, no está satisfaciendo solo esa necesidad funcional que es el trasladarme. Está posiblemente satisfaciendo un deseo de tenerlo más cerca a mi viejo de alguna manera, porque físicamente ya no está, entonces voy a consumir los mismos productos y las mismas marcas que él, porque eso de alguna manera también va a alimentar mi identidad, o va a de alguna manera explicar el quién soy yo, ¿sí? O de dónde vengo, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro consumo hay un significado denotativo y hay un significado connotativo a la hora de consumir determinado producto. Y a su vez, el marketing se nutre de estos temas para también poder utilizarlos a fin de generar un impacto en los seres humanos,
¿sí? Si yo le muestro esta imagen a mi perro, probablemente mi perro no le genera absolutamente nada esto. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos esta capacidad de poder leer más allá de lo que concretamente un objeto o un producto me quiere mostrar, ¿sí? Ahora vemos la imagen de al lado, la imagen de Coca-Cola, que denotativamente es una gaseosa, ¿no? Es una gaseosa que calma la sed, que es rica, que tiene un sabor particular, que ninguna otra gaseosa tiene, que es sabor Coca porque no sabemos el sabor a qué tiene, más que es algo que la define así. Pero a su vez vende felicidad, porque ese es de alguna manera el lema o el mensaje que intenta vender Coca-Cola, ¿no? Vender felicidad, por eso las publicidades están más relacionadas a ámbitos sociales, en una mesa familiar o entre amigos, ¿sí? Siempre vendiendo este tipo de imagen más de tipo connotativo, ¿sí? ¿Entiende cuál es la diferencia y cuál es el sentido? ¿Cuál es esta mirada más psicológica y psicoanalítica en relación al consumo? De todos modos, si esto no se entiende o si ustedes vuelven a la lectura y algo les llama la atención, lo podemos retomar la clase que viene. Pero ¿está claro esto? Sí, profe, dentro de todo, sí. Bien, bien. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, dice Vilensky que el consumo tal cual lo conocemos en nuestros días está situado esencialmente en un espacio simbólico que lo separa del orden natural, ¿sí? De acá la diferencia entre, frente a una necesidad fisiológica como la sed, existan diferentes tipos de productos que pueden satisfacer esta necesidad, ya sea las bebidas, colas, de distintos sabores, si son concentrados o no, los minerales, las sodas, los refrescos, los vinos, las cervezas, ¿sí? Diferentes elementos que pueden satisfacer esta necesidad genuina que es la sed, ¿no? Todas estas marcas compiten por esta misma necesidad. Entonces, de alguna manera, esto que pertenece al orden natural, como es la sed, ¿sí? Que es una necesidad fisiológica, es una necesidad natural, si se quiere, que corresponda al orden natural, es una necesidad el tiempo, es una necesidad que de alguna manera se traslada, ¿sí? Del orden natural al orden simbólico, ¿sí? Al orden simbólico en tanto es creado por el ser humano, ¿sí? ¿A través de qué? A través del lenguaje. Acá hay un ejemplo en estas dos columnas donde vemos, bueno, que nuestro consumo es diferente al consumo de los animales, ¿sí? Cuando hablamos del orden natural estamos hablando de que existen hasta incluso elementos creados por el hombre que hacen que la manera de ingerir agua sea distinta a los animales, ¿sí? Entonces ahí vemos estas primeras dos imágenes de estas columnas, esta chica tomando a través de un vaso el agua y este tigre tomando agua directamente de este lago y directamente con su lengua, ¿sí? Con su boca. Estamos hablando también de comer, comemos con cubiertos, pocas veces comemos con la mano, y si comemos con la mano tiene que ver con determinados alimentos, pero estamos viendo acá esta ardilla, o creo que es una ardilla, que come de otra manera, los animales comen de otra manera, y nosotros ya estamos de alguna manera atravesados por la cultura, por el lenguaje, por el deseo dentro del orden simbólico que hace que consumamos de diferente manera. Hasta incluso las relaciones sexuales consumadas por los seres humanos se practican de alguna manera de manera distinta, porque la atracción física es una atracción que se da de manera diferente en los hombres, o sea, en el ser humano y en los animales. Los animales
tienen el único fin que es conservar la especie, es decir, que el pareamiento está relacionado a la procreación, es algo instintual, ¿no? Y acá, cuando hablamos de las relaciones sexuales entre seres humanos, estamos hablando de que hay cuestiones más del orden simbólico, del deseo, de la atracción, del erotismo, que no suceden en los animales, ¿sí? Entonces, cuestiones tan vitales, tan fisiológicas y que responden o satisfacen necesidades del orden natural, al estar atravesados por la cultura, por el lenguaje, por el deseo, los seres humanos tenemos diferentes formas de satisfacer estas necesidades. ¿Sí? Hasta incluso cuando hablamos de las necesidades fisiológicas de tipo sexual, ¿sí? Estamos hablando que no siempre los seres humanos tenemos relaciones sexuales para reproducirnos, que no siempre es heterosexual como los animales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cuestiones más culturales, más humanas y más sociales, que nada tienen que ver con el orden natural, ¿sí? De hecho, existe la homosexualidad, existe la bisexualidad, por ende, ya de allí respondemos que no siempre el orden natural es algo que a nosotros nos genera algún tipo de limitación a la hora de hablar de relaciones sexuales y orientaciones sexuales, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes órdenes, como les decía, el orden dentro del orden natural y del espacio natural está la necesidad, está la satisfacción de una necesidad, que es generar menor tensión. Entonces ahí vemos que si yo tengo que hablar de satisfacer una necesidad desde un espacio natural, estoy hablando de que si tengo sed voy a tomar agua, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del orden simbólico, estamos hablando del orden del deseo. Y el que no siempre la necesidad o el deseo de tomar agua va a satisfacerse a través del agua, ¿sí? Sino que la necesidad o el deseo de saciar mi sed a veces está aparejado no solamente a satisfacer, sino también a ese plus que me dan determinados productos, como la gaseosa, ¿sí? Que no solamente satisface la sed, o sea, genera una menor tensión en el ser humano, sino también me da un plus, ¿sí? Ese plus que no me lo daría el agua de la canilla o el agua mineral, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del goce, también estamos hablando del orden simbólico del ser humano, y que tiene que ver justamente que dentro del espacio simbólico, a veces cuando tenemos sed, y estamos hablando de un consumo problemático de algún tipo de sustancia, yo satisfago solamente mi sed con una bebida alcohólica que a mí me genera otro problema de salud, ¿sí? Entonces, allí no solamente estoy sumando mi satisfacción natural de saciar mi sed, sino también estoy buscando placer, y a su vez ese placer conlleva necesariamente, ¿sí? por ser desde el punto de vista del orden simbólico del goce, me genera también sufrimiento, ¿sí? El alcohol, tomado en determinadas situaciones, se puede determinar que es un consumo problemático, que si bien sacia de alguna manera este deseo y me da placer, también conlleva un sufrimiento. Cuando hablo del goce también, otra manera de explicarlo es cuando tomamos sol, nosotros que vivimos acá en el Chaco, pleno enero, 40 grados de calor a la sombra, tomamos sol, nos estamos muriendo, nos estamos deshidratando, pero de igual manera, más allá que nos estemos muriendo de calor, nosotros estamos sintiendo placer porque nos estamos bronceando. Entonces, de alguna manera, ahí hay un placer y un sufrimiento. Eso tiene que ver con el goce. Yo obviamente que no voy a ser exhaustiva en estas cuestiones porque son cuestiones puramente psicológicas y que no voy a ahondar mucho en esto, pero sí es necesario entender que las necesidades
humanas se pueden saciar desde un punto de vista, desde un orden natural y desde un orden simbólico, que siempre nuestras necesidades van a estar van a ser buscadas en satisfacer desde un espacio simbólico, porque estamos atravesados por la cultura y porque estamos atravesados por un lenguaje, a diferencia de los otros seres vivos como los animales, ¿sí? En cuanto a esta cuestión del consumo, también aparece la cuestión de las imágenes dentro de las marcas, ¿no? Y es que no hay objetos, ¿sí? O no hay marcas, no hay productos sin imágenes, ¿sí? Los objetos inanimados tienen un contenido psíquico, una imagen o una personalidad con la cual nos identificamos, ¿sí? Entonces, por eso es que cada marca va a ser representada por una imagen, por un lema, por características propiamente humanas, ¿sí? O de personalidad, para las cuales los consumidores puedan satisfacer esta necesidad de adquirir una identidad, ¿sí? De poder responder a qué somos. Entonces estas marcas de alguna manera vienen a otorgarnos identidad y a su vez nos permiten identificarnos y consumir estos productos, ¿sí? Entonces, bueno, hay ciertas marcas, esto es simplemente un ejemplo, ¿sí? El cual todas las marcas de alguna manera intentan estar caracterizadas por algún rasgo de personalidad. El consumo es un consumo simbólico en el que se demandan y se ofertan imágenes de productos y servicios. Por ejemplo, si es Bayer, es bueno, ¿sí? Esto inspira de alguna manera confianza. Sí, en general, cuando decimos que una marca tiene personalidad, estamos señalando que a esos productos se les ha otorgado características y cualidades humanas con las cuales el ser humano se puede identificar. Dentro de esta cuestión o este concepto de la identificación, según la teoría psicoanalítica, la personalidad se establece y se diferencia mediante una serie de identificaciones con personas significativas, normalmente con nuestra familia, en nuestros primeros vínculos, con nuestros hermanos y hermanas, o en nuestros grupos de amigos, por ejemplo, en épocas de nuestra adolescencia, hasta incluso con representantes o referentes religiosos también, con los cuales de alguna manera nos podemos diferenciar o nos podemos identificar, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con el ideal del yo, que es a lo que queremos llegar a ser, ¿sí? Buenos como Jesucristo, por ejemplo, ¿sí? Es un proceso en el que esta identificación o este proceso de identificación es un proceso en el que un individuo adopta ciertos aspectos, propiedades o atributos de otra persona y se transforma de acuerdo a ese modelo en forma total o parcial, ¿sí? La identificación primaria es la forma más primitiva del lazo afectivo con un objeto de amor, o sea, la primera relación con la madre, antes de la diferenciación entre el ego y el alter ego, que es correlativa a la relación denominada incorporación oral. Acá esto es re complicado, pero yo les soy más simple en mi explicación. Cuando hablamos de la identificación primaria, estamos hablando de esa primera identificación que realizamos con la primera persona con la cual establecemos vínculo. Acá dice la madre, pero desde el psicoanálisis no se dice madre a quien nos haya parido, sino madre es aquella que ha cumplido esa función materna, que no siempre es nuestra madre biológica. A veces es nuestra abuela, abuelo, padre, hermano mayor o hermana mayor, una tía, una maestra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de identificación primaria, estamos hablando que nuestra identidad y nuestra personalidad se va constituyendo, ¿sí? A través de estos primeros vínculos que establecemos, y es lo que nos define de alguna manera, define quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir,
¿sí? Entonces, si a dónde queremos ir, también estamos hablando de este concepto de ideal del yo, ¿sí? Que se forma por identificaciones con los ideales culturales, no solamente puede ser un referente religioso, sino puede ser un referente político, ¿sí? Que no siempre están en armonía, no están en armonía entre sí. Es decir, que yo puedo hasta incluso tomar de modelo diferentes referentes culturales que sean antagónicos, pero yo opto por incorporar determinados atributos de uno y determinados atributos de otra persona, ¿sí? ¿A qué voy con estos conceptos? Es que acá empezamos a introducirnos con el concepto de personalidad y estamos empezando a introducirnos a que los productos y los servicios y las marcas intentan transmitirnos características de personalidad con las cuales nosotros podemos adherir o no. Y si adherimos, consumimos esos productos. Entonces, de alguna manera, lo que consumimos también es lo que somos. Lo que consumimos también describe nuestra identidad. Entonces, de allí la necesidad de poder trabajar este concepto, ¿sí? Cuando estamos hablando de consumo como algo complejo, como algo que es del orden natural y constante, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos consumiendo, eligiendo, optando por una cosa y dejando de la otra. Estamos hablando también de que muchas veces ese consumo es complejo a la medida de que no siempre sabemos cuáles son los motivos que llevan a este consumo, que consumimos optando por múltiples productos que a veces hasta incluso desconocemos, que elegimos entre cosas tan variadas. Y a su vez estamos hablando de un deseo, ¿sí? Que ya tiene que ver con el orden más simbólico, donde estamos atravesados por el lenguaje, por nuestra cultura. Entonces ya esto explica cómo determinadas necesidades fisiológicas tan genuinas como el hacer se terminan satisfaciendo desde un punto de vista simbólico a través de una botella o un vaso. Ya no elegimos agua, estamos eligiendo un producto o una gaseosa, ¿sí? Que muchas veces este producto y esta gaseosa la elegimos porque reúne las características que se identifican con mi tipo de personalidad, ¿sí? Estamos hablando de un consumo muchísimo más complejo de lo que pensamos. Ahora, cuando hablamos de la necesidad, estamos hablando de un punto de vista natural. Pero cuando hablamos del deseo, estamos hablando de un punto de vista del orden simbólico. Y el deseo, dicen los autores, los psicoanalistas, que es el representante simbólico de una falta, ¿sí? Somos seres incompletos, somos seres que algo nos falta, que ese algo que nos falta desconocemos qué es, porque está reprimido, porque es una falta constitutiva de los seres humanos, que se piensa que es una falta que se constituye en el primer vínculo en el que nosotros no adquirimos el lenguaje, no podríamos adquirir el lenguaje si no fuera en el vínculo con un otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nacemos somos personas totalmente desamparadas, que necesitamos del cuidado de otra persona para poder sobrevivir. Y nuestra primera manera de comunicarnos con el afuera es a través del llanto, ¿sí? Entonces, quien nos cuida, ya sea nuestra mamá o quien haya cumplido esa función materna, de alguna manera nos traduce este llanto en una necesidad, ¿sí? Entonces, a veces un bebé llora y la mamá piensa que el padre o la abuela o quien sea puede descifrar o puede traducir ese llanto en tiene hambre, le duele la panza, está enfermito, ¿sí? Empezamos a dotar a ese llanto de un lenguaje, ¿sí? Estamos empezando a dar significados, ¿sí? A ese niño que simplemente está llorando
pero que entendemos que si llora, algo nos quiere decir, ¿sí? Obviamente que en la medida que este niño o esta niña se vaya desarrollando, va adquiriendo obviamente un lenguaje menos sofisticado, un lenguaje más sofisticado que es a través de las palabras, ¿sí? Ahora bien, esa falta se constituye, ¿sí?, cuando en un momento la madre o quien haya cumplido esa función no siempre sabe el significado de ese llanto, ¿sí? A veces llora, y esto tiene que ver con que no somos seres humanos, y obviamente si el bebé llora, a veces llora de hambre, a veces llora porque tiene sueño, a veces llora porque le duele algo, pero a veces no sabemos por qué llora. Y a partir de ese momento se genera una especie de falta, de que alguien no sabe qué es lo que yo tengo, qué es lo que a mí me pasa. Que luego obviamente esta falta se da o se empieza a generar en el complejo de Edipo, pero no vamos a ir por ese lado. Ustedes quédense con la idea de que los seres humanos somos seres que constitutivamente tenemos una falta, y que esa falta, el representante simbólico de esa falta es nuestro deseo. Eso hace que nuestro deseo sea el motor de nuestra demanda, sea el motor que nos permite constantemente consumir cosas, porque necesitamos saciar constantemente estos deseos que en sí son insaciables. El deseo es el que da origen obviamente al sujeto de la demanda, al sujeto que demanda constantemente cosas, ¿sí? Y el deseo, al estar inscrito en el orden simbólico, jamás va a poder ser satisfecho, ya que todo símbolo, ¿sí?, en primer lugar, es la marca y la señal de la ausencia, de algo que no está. Y ese símbolo que no está no va a volver a estar más. Entonces, ese símbolo va a ser de alguna manera representado o sustituido por productos y por marcas y por cosas que van a saciar nuestro deseo, pero de manera aparente. Entonces, si nosotros nos compramos este celular, probablemente la semana que viene salga el otro celular con una función mejor que las que tiene este, entonces yo ya siento insatisfacción por el celular que estoy teniendo ahora y quiero otro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este celular que viene a representar simbólicamente aquello que me falta, no es aquello que me falta. Por ende, ¿va a satisfacer mi deseo? Sí, pero por un solo momento, por un instante. Y luego voy a seguir necesitando otras cosas para seguir moviéndome. Sin deseo, obviamente, estaríamos de alguna manera llevados a la muerte, porque el deseo es el motor que nos lleva a movernos constantemente, a desear cosas nuevas. Entonces, probablemente ustedes cuando se reciban van a querer tener un trabajo copado. Y cuando tengan ese trabajo copado, capaz que vean que su compañero tiene un trabajo donde gana mejor, entonces van a querer eso. Y probablemente cuando vean de que profesionalmente están estancados, quieren hacer una especialización. Y cuando hagan esa especialización es porque quieren tener mucha plata para comprarse una casa. Pero cuando tengan esa casa se van a querer ir de vacaciones a Europa. Y cuando se vayan de vacaciones a Europa van a decir, bueno, pero yo también quiero tener una casa, comprar una casa en Estados Unidos, para cuando me quiera ir de vacaciones a Estados Unidos, a Miami, yo tengo un lugar. Entonces, constantemente estamos buscando, ¿sí?, nuevas cosas, nuevos elementos que satisfagan este deseo, que como es representante de la falta, viene a tapar esa falta, pero siempre de manera ilusoria. Eso hace de que, de alguna manera, nuestro deseo no se vea colmado del todo, 100%. Me van siguiendo, esto es un montón, sé que es complicado, y normalmente este tema yo lo veo en 2 clases
para que quede lo más claro posible. Profe, le hago una consulta. ¿El Sí. parcial cuándo era? Ya te digo. El 29 de abril. El Bien, 29. muchas O gracias. sea que, 2 semanas creo que ¿no? sí, la semana que viene es la última clase. Bien. Y ya ahí estaríamos. Así que entraría este tema y nada más. O sea, la unidad 1 y parte de la 2. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, cuando hablamos de la satisfacción, dentro del proceso de la demanda y del consumo, estamos hablando que en principio hay un sujeto que demanda, ¿sí? Que son los consumidores, y que demanda porque existe una insatisfacción, ¿sí? Existe un producto y un objeto, una marca, un servicio, un producto, que va a satisfacer va a satisfacer o va a responder a esta insatisfacción y a este deseo. Y este objeto o este producto va a hacer que el sujeto que demanda, este sujeto insatisfecho, este sujeto que falta, parezca como un sujeto completo luego del consumo, ¿sí? Luego de la satisfacción. Obviamente que entonces, dentro de este proceso de satisfacción, pasamos de un sujeto de la demanda a sujetos ideales y completos, ¿sí? Completos en la medida que se satisfajo la necesidad o el deseo que éste tenía. ¿Cuál es el producto o cuál es el objeto que va a satisfacer al sujeto que demanda? Bueno, un producto ideal, que es aquel que integre la capacidad práctica, la funcionalidad y la utilidad que tenga el producto en relación a la necesidad y al deseo, con su capacidad simbólica, aquello que complete al sujeto. Entonces, por eso la explicación, de alguna forma, o el ejemplo de la compra de un auto, ¿sí? Yo compro determinado auto, determinado modelo y determinada marca de auto, porque necesito satisfacer una necesidad funcional que es trasladarme de mi casa al trabajo y salir a pasear, supongamos. Ahora, dentro de la capacidad simbólica, yo no elijo cualquier auto. Yo elijo un auto que satisfaga desde el punto de vista simbólico otras necesidades. Como por ejemplo decir, bueno, yo compro este auto porque esto me recuerda a mi viejo que falleció el año pasado y que de alguna manera eso... tener algo que a él le gustaba puede generar algún beneficio simbólico y subjetivo en mí, ¿sí? El consumo, en base a la satisfacción, el consumo se soporta en un recorrido simbólico en donde el sujeto carenciado atraviesa los campos del objeto y del otro hasta alcanzar la posesión del sujeto completo, ¿sí? En ese interjuego entre el sujeto y el objeto y el otro, surge la posibilidad simbólica de la completud, donde se entrecruza el sujeto del deseo, es decir, el consumidor, el objeto de deseo, que es el producto, y un objeto ausente, que es el otro, ¿sí? O sea que el objeto de deseo, el auto, por ejemplo, viene a estar en lugar de aquello que me falta, que es algo inconsciente. Ese otro que ya no está, y no tiene que ver con alguien que ya no esté porque se murió, sino porque es algo que es alguien que no pudo responder a mi demanda cuando era niño, ¿sí? Entonces, ese otro, ese objeto ausente que ya no está, viene a ser reemplazado por un objeto de deseo, alguien que viene a representar eso. Como no lo es que ese objeto
va a satisfacer mi demanda momentáneamente y luego yo voy a necesitar, voy a buscar otro objeto que satisfaga mi nuevo deseo, ¿sí? Existen dos tipos de objetos: el objeto de deseo, que es el objeto abstracto, encarnado en algún producto tangible, por ejemplo el auto, en el que el sujeto canaliza fugazmente la satisfacción de mi deseo, y el objeto ausente, que es aquello del otro, que se refleja en el objeto y que hace que éste se convierta en atractivo, ¿sí? Este objeto, este auto, viene a representar algo que yo perdí o algo que ya no tengo, que puede ser mi papá, por ejemplo. Entonces acá tenemos el objeto de deseo que representa un objeto ausente que ya no está, ¿sí? El objeto, obviamente, que el objeto ausente, eso que ya no está, va a ser representado por el producto, ¿sí? Entonces, se selecciona al sujeto con un objeto concreto, que es el producto, que en realidad es para él la imagen de un objeto ausente que representa a ese otro, que es el único que puede completarlo, ¿sí? Pero como no está, yo elijo un objeto que representa eso que falta. Teniendo en cuenta que la satisfacción no se produce de manera completa y eternamente, es que en el consumo, en definitiva, lo simbólico implica una secuencia similar a la tragedia griega, dice Vimensky, en donde precisamente al tratar de escapar de la profecía, se llega inexorablemente a su cumplimiento. El consumidor, que en este caso es la víctima dentro de la tragedia griega, se le presenta un problema o una necesidad, ¿sí? Por lo tanto, el consumidor trata de recubrir una falta esencial a través de objetos ilusorios, ¿sí? Entendiendo al producto como el héroe dentro de la tragedia griega, que no pueden menos que tras una aparente completud volverlo a enfrentar con su ineludible condición humana, que es el ser constitutivamente incompleto. Ser un sujeto de la falta, un sujeto de deseo, un sujeto de la demanda que continúan objetos. Entonces tenemos al consumidor, al cual se le presenta un problema o una necesidad. Para ese problema o necesidad va a existir un producto que va a satisfacer de manera aparente este problema y esta necesidad. Por lo tanto, va a existir por un tiempo muy acotado una solución y una sensación de satisfacción, pero que inmediatamente va a existir una sensación de insatisfacción, de incompletud nuevamente. Por lo tanto, aparece esta dinámica del consumidor que se repite y se vuelve a repetir una y otra vez hasta para siempre, ¿sí? ¿Se entiende? Yo sé que está complicado, por eso los invito a que puedan leer el capítulo 2 en su casa tranquilos para poder generar o evacuar todas las dudas la semana que viene, ¿sí? Por último, vamos a dar solamente esta diapositiva por último, donde hablamos de la dinámica del consumo, donde el intento siempre va a quedar mediatizado por objetos que le sirven como objetos ilusorios, como espejos ilusorios en el círculo inacabable de búsqueda. Y el sujeto, el objeto viene a representar eso que falta, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como ese objeto representa eso que falta, pero no es eso que falta, va a generar una satisfacción ilusoria aparente y no al 100%, ni para siempre, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Todas las dudas del mundo, seguramente. Yo les anticipé de que era complicado el tema de hoy. ¿Alguna duda hasta acá? ¡Contesten!
Yo entendí, profe, dentro de todo, pero las dudas me las voy a sacar después leyendo el material. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Igual, ¿sí? Bien, dijiste igual. Bien, claro, igual, estoy igual que mi compañera. perfecto, perfecto. Bueno, vamos a parar acá, porque es complicado, porque sé que es complejo de entender, entonces los invito a que puedan leer el capítulo 2 de Minsky que les mandé al grupo. Si alguno se llegó a sumar ahora y necesita que les vuelva a compartir, pídanmelo por el grupo, así se los vuelvo a reenviar, ¿sí? Y cualquier cosa, quien no tenga el material, me envía por mail, pero vamos a manejarnos más rápido por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que los que no se han sumado hasta ahora, háganlo, y por eso es que les dejé el enlace para que se sumen en el chat, ¿sí? Nos vemos la semana que viene, chicos y chicas. Vamos a seguir trabajando con este tema, que es bastante complejo. Por eso los invito a que puedan leer y sacarse todas las dudas la semana que viene, que es la última clase antes del parcial, del primer parcial, ¿sí? ¿Cuál sería la fecha exacta del parcial, profe? El El 29. 29 de abril. El 29 de abril. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Pueden ir desconectándose y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me avisan, ¿sí? Chao, profe, gracias. Adiós. Chau, Chao, chau. profe. Gracias.